Muy buenas tardes, gracias por venir. Bienvenidos. Estamos hoy acá en esta charla que se llama ¿Por qué no logramos una toma de conciencia y un accionar real sobre la violencia de género? Vamos a empezar con la parte formal, que son las presentaciones. Mi nombre es Daniela Fernández, yo soy de Alamut Libros y de algún modo los chicos de la organización del evento me convocaron porque, bueno, probablemente algunos de ustedes conozcan la librería, muchos no. Más allá de la venta de libros, desde Alamut estamos en permanente organización y coorganización de distintas actividades que por supuesto están vinculadas con el arte, especialmente en literatura, pero también con otras propuestas que tienen que ver con las artes plásticas. Estamos también en permanente diálogo con cuestiones que tienen que ver con las ciencias sociales y creo que eso es uno de los motivos por los cuales yo estoy hoy acá. En la librería organizamos permanentemente y hemos estado organizando actividades con distintos colectivos, como la gente de Biocom, como la gente de Antroposex. Nos han visitado varios intelectuales del mundo de las ciencias sociales, entre ellos Walter Miñolo y David Harvey, entre muchos otros. Y un poco en relación con la edición independiente, que es como el gran tema paraguas que hace que esto hoy sea posible. Nosotros somos una librería que nos autodenominamos como independiente friendlies, porque trabajamos prácticamente con todas las editoriales que ustedes van a encontrar hoy acá abajo. Y especialmente tenemos además el orgullo de que una de las editoriales que hoy está aquí abajo y que está presentando el tercer libro de su editorial y de Natalia es la editorial Odelia, que surgió justamente de una actividad en Alamut Libros, que fue un taller de edición independiente, con un grupo de personas que decidieron a partir de un taller hacer una editorial independiente y que hoy son responsables de este tercer bello libro y de que de algún modo yo esté acá. Bueno, ahora las presentaciones formales. A mi derecha, María Alicia Gutiérrez, que es feminista, socióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, integrante de la Comisión No a la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado una serie de másters en Inglaterra y cursos de maestría en Flaxo y se desempeña como docente e investigadora en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, por supuesto, y es directora del UBACIT. Entre otros, es autora del libro Entre dichos cuerpos, coreografías de los géneros y las sexualidades, de Ediciones Godot. Ha realizado investigaciones en temas de adolescencia, derechos sexuales y reproductivos, sexualidades y aborto, entre otros. Y hoy nos va a hablar a partir de la noción de la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo, hoy va a hablar de los problemas del acceso a derechos sexuales y reproductivos y sobre el aborto ilegal como violencia sobre los cuerpos. ¿Arrancó? Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos y agradezco infinitamente la presentación de Daniela, especialmente a Ediciones Godot, que han sido los dos editores de este libro y de otro libro que se llama Voces Polifónicas, que es la producción de un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires. En esos textos, en ambos, desarrollamos diversos enfoques que tienen que ver con género y sexualidades, con una preocupación de fondo que apunta a dilucidar de alguna manera el orden de los géneros, la violencia impresa en los mismos y especialmente el debate sobre la materialidad del cuerpo. En esta presentación, especialmente situada en esta problemática tan acuciante, actual y aberrante de la violencia sobre las mujeres y las personas trans, travestis, bisexuales, gays y todo el orden LGTBI,
quisiera hacer unas consideraciones generales para después, como dijo Daniela, focalizarme en la cuestión del aborto, que en tanto ilegal supone un ejercicio cruel de violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Retomando conceptos desarrollados por una autora, Silvia Federici, y por Jules Falquet, que es una socióloga francesa que nos está visitando en Buenos Aires en estos días, coincido bastante en sus interpelaciones acerca del modo en que el orden capitalista se instauró y se sigue instaurando sobre la base de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Federici lo puntualiza en el sentido olvidado, o en un sentido olvidado, entre comillas, del pensamiento marxista, en el proceso de la acumulación originaria del capital, donde la persecución de las mujeres permitía establecer de alguna manera lo que se denomina el equilibrio demográfico, pero a su vez definía muy potentemente el campo del mundo del trabajo. Jules Falquet, por otro lado, va a centrar en la relación estrecha entre la violencia y el orden capitalista, poniendo en el centro de su tesis una cierta homologación entre la violencia política y la violencia hacia las mujeres. En este sentido, habría una lógica disciplinadora hacia las mujeres, tanto en el mundo privado como en el mundo público. Violencia de género y guerra, para ella, serían formas homologables de la lógica actual del neoliberalismo global. Por otro lado, y bien sabemos por innumerables estudios, en el origen del orden capitalista se instaura una lógica de violencia que es de algún modo silenciada o renegada por la instauración de la democracia liberal. O sea, la violencia constitutiva del orden social y de la política está presente en el mito fundacional de la juridicidad y del Estado. Desde Rómulo y Remo hasta los contractualistas, que son los autores de la filosofía política, se hace posible justamente a través del contrato social la renegación de ese origen violento del poder. Esa condición de renegación permite justamente la constitución de sociedades democráticas cuyo supuesto básico es el respeto por el otro, por el diferente, y la articulación de consensos justamente para lograr o sostener el orden social. Al mismo tiempo, como dije antes, las democracias producen un efecto renegatorio de ese mismo origen violento, fetichiza las desigualdades y las diferencias bajo el rótulo igualitario de la ciudadanía. Dicho orden, en el caso de la región latinoamericana, tiene un origen profundamente violento. Desde la conquista, las guerras de la independencia, hasta la instauración de regímenes dictatoriales, ese orden estaba centrado justamente en el ejercicio del poder por vía del terror. La desaparición forzada de personas instaura un punto de no retorno del ejercicio legitimado de la violencia sobre los cuerpos, dado que, como dice un sociólogo clásico, Max Weber, el Estado es el único que puede hacer uso legítimo de la violencia y esto es fundante del orden social. Entonces, si el Estado es instaurado como fundante del orden social, las demandas que se articulan hacia el Estado configuran un modo posible de la acción política. Es en ese marco que adquiere sentido la demanda por los derechos humanos y es en el contexto de la renegación de la violencia fundacional que se instaura una ilusión, entre comillas, de consensos democráticos para decidir el destino de los países de la región y sobre todo las condiciones de vida de su población. No estoy negando con esto el valor de la democracia, estoy diciendo la función ordenadora y organizadora que supone esos contratos sociales que articulan una democracia liberal, obviamente, sobre la base de estos supuestos consensos que niega que la desigualdad es el origen de las enormes diferencias y de la violencia, la brutal violencia. Entonces, si esto es así, como dicen estas autoras y como yo de alguna manera estoy de acuerdo, la violencia, todas ellas, tienen un sustrato estructural
donde se interseccionan cuestiones de clase, etnia, género, edad y otras dimensiones de la opresión. Esto, digamos, en el caso de América Latina, de alguna manera lo confirma la brutalidad del proceso colonial, inicialmente, y desde allí todas las teorías que podríamos llamar postcoloniales, descoloniales, que están tratando de construir ese mito de origen absolutamente violento, ¿no? Y que supone estas dimensiones estructurales que nos albergan. Ahora, si bien el orden estructural a mí me parece clave para entender la cuestión de la violencia, es necesario también en el mismo proceso repensar en los procesos de subjetivación que suponen la construcción de subjetividades neoliberales, de las cuales, lamento comunicarles, todos estamos implicados, todos estamos atravesados por esa subjetivación. Y por eso es una lógica que es tan difícil de desmontar. No son locos ni sujetos descentrados los que ejercen feminicidios como una forma extrema de la violencia, sino sujetos subjetivados en ese orden violento que lo que hacen es ordenar y disciplinar la vida de las mujeres y de todas aquellas personas que no se ajustan al régimen heteronormativo patriarcal. ¿Cuál es el sentido entonces de incluir en esta lógica las luchas por el aborto legal? Si, como bien claramente lo expresó una antropóloga que seguro todos conocen, Rita Segato, el cuerpo es el primer territorio de la violencia, queda claro que el cercenamiento de cualquier libertad para decidir es un acto violento. En el proceso reproductivo de las mujeres y de todas las personas con capacidad para procrear, no existe la posibilidad de elegir porque las condiciones punitivas del orden penal lo impiden. Está claro que estamos frente a una situación primigenia de violencia estructural que se expresa sobre determinados cuerpos. Así lo entendió la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que está el pañuelo que la identifica, que se fundamenta en los principios de justicia, igualdad, derechos humanos y deuda de la democracia. La campaña surge en el año 2005, surge como una expresión de una larguísima lucha en nuestro país por la demanda de los derechos reproductivos en un momento, así se denominaban, derechos sexuales y reproductivos después, y por el aborto no punible o por el aborto legal después. Esta campaña está constituida por más de 350 organizaciones, es federal, o sea, surge y nace en un encuentro nacional de mujeres en Rosario en el año 2005, con ese sentido federal, que creo que eso le da un componente bastante novedoso de descentrarlo fuertemente de Buenos Aires, que por otro lado tiene una centralidad, más allá de que querramos o no, porque es donde está el poder político, ¿no es cierto? Bueno, la campaña tiene innumerables estrategias que fue desarrollando con el tiempo, una estrategia fundamental en la lucha y todo el cabildeo por la ley, que se entregó el año pasado un nuevo proyecto que incluye algo que no existe en ningún lugar del mundo, que es que la ley le cabe, si sale alguna vez en la vida, la ley le cabe no solo a las mujeres como sujeto de esa ley, sino a todas las personas con capacidad de procrear, acorde a los principios de la ley de identidad de género. Esa es una novedad insólita y no está en ningún país que ya lo tiene legal, ni en las luchas de muchos países que están en la misma situación. Tan es así que el colectivo Ni Una Menos, que se organiza en el 2015 y que sintetiza también largos años de lucha del movimiento de mujeres, no surge ahí la problemática de violencia, pero sin lugar a dudas quienes hicieron esa convocatoria tuvieron una creatividad y una habilidad muy importante para el momento preciso en que se convocó, además de una consigna profundamente inclusiva, porque Ni Una Menos está diciendo la posibilidad de que se incluya todo el mundo, ¿no? Si todo aquel que no está de acuerdo en que se mate a alguien, que se supone que es un número de gente importante. Y me parece que eso, por la cantidad de feminicidios y la buena convocatoria y la creativa convocatoria,
supuso esa movilización enorme del 2015 y la expansión después latinoamericana, mundial y demás, que se acompañó con el paro internacional de mujeres este año, el 8 de marzo. La convocatoria en el 2015 fue muy precisa, de ni una menos, en función de que le demandaba al gobierno la aplicación de los programas de la ley de violencia, y después tuvimos intercambios grandes desde la campaña durante mucho tiempo. Ya en el 2006 y ahora en el documento del 2007 más explícitamente, introduce también la ilegalidad del aborto como una dimensión clave de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, básicamente o generalmente, pero vuelvo a repetir, sobre las personas con capacidad de procrear, que eso es una gran avanzada. Como esta cuestión no es solo local, el aborto es legal en la región solo en Puerto Rico, que es un estado de la Unión, solo en Cuba, que tuvo otro régimen, por lo menos, solo en el Distrito Federal Mexicano, o sea, solo en la Ciudad de México, y en Uruguay desde hace muy poquito tiempo. En el resto de América Latina es ilegal y hay países que tienen causales y otros países que son totalmente restrictivos, como es la problemática que ahora está apareciendo en El Salvador. Bueno, dado que esta es la situación real, y en los países que es legal hace muchos años, como los europeos, en varios ha habido problemas, España específicamente, intentando quitarla o acotar la ley o plantear los problemas de acceso, se ha planteado o se ha lanzado un llamado global para el 28 de septiembre, que es el Día Internacional de Lucha por la Despenalización del Aborto, para demandar específicamente por el aborto legal. Y así, de algún modo, intentar poder llegar a la libertad de decidir sobre nuestros proyectos de vida y también, si es como dije en esta cortita exposición, supone una interseccionalidad con otras dimensiones de la opresión, apoyar y contribuir en las diferentes formas de lucha contra las violencias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias María Alicia. Ahora la voy a presentar a Natalia y después de que hable Natalia creo que sería interesante que abrir el debate. Digo porque para los que por ahí quedaron con alguna pregunta o algo en relación con lo que dijo María Alicia, ahora se suma la exposición de Natalia y luego vamos a abrir las preguntas. Natalia Burgess Polesso nació en Río Grande do Sul en 1981, es escritora y profesora, doctora en teoría de literatura, tiene una licenciatura completa en letras portuguesas, inglés y literatura, además de una maestría en letras, cultura y regionalidad. Es autora del libro Recortes para álbum de fotografías sin gente, ganadora del premio Azorianos de literatura en la categoría de cuentos. Corazao Acorda es su segundo libro y es una selección de poemas y relatos cortos en prosa poética. Su último libro de cuentos, Amora, publicado en 2015 en Brasil, fue vencedor del premio AGES, que es la Asociación Gaúcha de Escritores, como libro del año en 2016 y del premio Azorianos de literatura. Y también obtuvo el premio Jabuti de 2016. Su edición en español para Argentina, Uruguay y Chile está a cargo de Odelia Editora. En 2017 fue elegida como parte de la lista Bogotá 39, que reúne a los mejores autores latinoamericanos menores de 40 años. Hoy Natalia nos va a hablar sobre literatura lésbica en Brasil, sobre la representatividad temática literaria en términos de color, edad, clase social, económica y cultura, y la hegemonía masculina y blanca en la literatura. Y dentro de esto, donde encaja el colectivo, donde encaja la literatura LGTBI, y dentro de ella la literatura lésbica, el lugar político o de militancia de la literatura lésbica. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria começar me desculpando, eu não falo espanhol. Compreendo, mas não falo. Então eu tenho a Ana, minha tradutora aqui. ¿Qué tal? Me llamo Ana, ¿cómo están? Voy a ser la traductora de Natalia hoy. Então eu vou ler também, mas eu gostaria de falar primeiro sobre esse pequeno desenho com algumas porcentagens aqui.
Eu acho que a figura... Você pode ver? Então, esse é o escritor médio brasileiro. Existe um grupo de pesquisa na Universidade de Brasília, coordenado pela professora Regina Del Castagne, que há 20 anos faz um levantamento de autores e temática de literatura brasileira contemporânea. Bueno, tenemos un cuadro acá que hace la profesora de que es la Universidad de Brasilia, Regina de Castañe, que habla sobre el escritor promedio brasilero. Entonces, Natalia va a hablar un poco de los porcentajes, quiénes son esos escritores promedio en lo que es la literatura de Brasil. Sim, eu acho que, de repente, tu pode ler as porcentagens. Tu pode ler... Sí. Dale. El escritor brasilero, el 72,7% son hombres, 93,9% son blancos, 78,8% poseen diploma universitario, 36,4% son periodistas y la mayoría vive en el eje que es Río Janeiro-São Paulo. Y la edad promedio de ellos es de 50 años. Então, a crítica brasileira e o júri de prêmios e tudo mais é muito acadêmica. E se essas pessoas os escritores estão na academia e na chefia de editoras, como outros tipos de literatura vão surgir? Como elas vão chegar nas prateleiras para a gente ler? Se elas não atravessam essa barreira aqui, né? Enfim, a professora... No, sí, está comentando, el cuadro es importante, pero ella comenta cómo vos tenés la posibilidad de saltar esa barrera que estás estadísticamente, cómo te haces un escritor visualizado en lo que es la literatura brasilera si no estás adentro de lo que es la literatura, exactamente, la literatura, adentro de la literatura acadêmica, como saltar essa barreira e como escritor. E então, a professora Regina Del Castagne vem fazendo esse levantamento há 20 anos. Esses dados são de 2012. E nos últimos anos, nos últimos 5 anos, essa professora mudou completamente o cenário da literatura brasileira, porque ela começou a fazer com que essas outras, e isso é um trabalho imenso, coordenar muitos grupos de pesquisa pelo Brasil, fazendo com que essas outras literaturas saiam das periferias, das margens, de todos os lugares. E hoje a gente tem um quadro mais plural, um pouco mais plural na literatura, mas ainda é uma grande batalha. Lo que dijo Natalia es Regina, que es la profesora de la universidad, hace ese trabajo hace 20 años, pero hace 5 más o menos que está pudiendo reunir lo que son también reunir otro tipo de universidades, haciendo que también la literatura salga un poco de lo que es la periferia. No, que salga del mundo académico. Que salga del mundo académico. Sí. Grupos de investigación que incluyan, sí, literaturas periféricas, digamos. Claro. No, pero de los márgenes. Agora eu vou ler. Então, antes de tudo, literatura lésbica, tema e teoria. A temática lésbica não é exatamente uma novidade na literatura brasileira. Estão aí Lígia Fagundes Telles, Cíntia Moscovitch, Cassandra Rios e Carol Ben-Simon, por exemplo, que não nos deixam mentir e, apesar do rarefeito protagonismo, acabam criando um eixo. Apenas com as 4 autoras mencionadas, temos Ciranda de Pedra, de 1954, no qual a questão da homossexualidade é periférica e entendida um pouco como um desvio de conduta da personagem Letícia, um pouco como quebra de padrões da época. Duas Iguais, 1998, de Cíntia Moscovitch, que apresenta a história de Ana e Clara, 2 adolescentes durante a ditadura na cidade de Porto Alegre. E nesse livro a homossexualidade também é tratada como desvio e é um impedimento na relação das personagens. Depois, em Eu Sou Uma Lésbica, que saiu primeiramente como folhetim na revista Status, nos anos 80,
As histórias estão situadas nos anos 60 e 70, apesar de ter saído em 80, o folhetim, e trazem o lesbianismo ainda com uma grande carga de tabu. E mais recentemente temos o romance Todos Nós Adorávamos Cowboys, 2013, de Carol Ben-Simon, em que Cora e Júlia, personagens, se descobrem homossexuais e durante uma viagem pelo interior do Rio Grande do Sul passam a questionar as suas sexualidades. Antes de todo, literatura lésbica, tema y teoría. La temática lésbica no es exactamente una novedad en la literatura brasilera. Han estado ahí Ligia Fagundes Teles, Cintia Moscovich, Cassandra Ríos y Carol Ben-Simon, por ejemplo, que no nos deja mentir y a pesar del enraicido protagonismo, acaban creando un eje. Son con las 4 autoras mencionadas. Tenemos Ronda de Piedra, de 1954, en la cual la cuestión de la homosexualidad es periférica y entendida un poco como un desvío de conducta de la personaje de Leticia, un poco como la ruptura de padrones de la época. Dos Iguales, de 1998, presenta la historia de Ana y Clara, adolescentes durante la dictadura, en la ciudad de Porto Alegre. En este libro, la homosexualidad también es tratada como un desvío y hay un impedimento en la relación de los personajes. En el Yo soy la lesbiana, que salió primeramente como folleto de la revista Status en los años 80, las historias están situadas en los años 60 y 70 y tratan el lesbianismo todavía con una gran carga de tabú. Más recientemente tenemos el romance Todos nosotros adoramos a los vaqueros, que en Brasil se dice cowboy, en el que Cora y Julia se descubren homosexuales y durante un viaje por el interior de Rio Grande del Sur pasan a cuestionar su sexualidad. Acho que eu vou pedir a ela para ler um fragmento do texto. Não, acho que eu não preciso ler, porque não é a minha voz, então leio direto em espanhol. Ese es uno de los fragmentos de Yo soy una lesbiana, de Cassandra Ríos. De 1980. En aquel tiempo, las mujeres aprovechaban el carnaval para usar sus pantalones, camisas, corbatas, caracterizándose de hombre para ser mejor identificadas por las otras mujeres, las pasivas. El carnaval en los clubes marcaba momentos grandiosos en la vida de las lesbianas que se disfrazaban de zorro, de vaquero, usaban máscaras, cortaban el cabello de la parte de la nuca, trazaban bigotes con lápiz de cejas y hasta patillas. Era la libertad. El diablo las soltaba por las calles y ellas invadían los salones. La orquesta atacaba los zambas y las marchas y las serpentinas rayaban al aire, el papel picado cubría el piso y las lesbianas se confinaban en el baño. Para allá iban atraídas las que tenían tendencias para inclusionar durante los 3 maravillosos días festivos. En los 3 maravillosos días festivos. Ponto. No texto de Cassandra, temos uma imagem de lésbica, aquela que menos se enquadra nos padrões de feminilidade impostos, e além disso, temos uma espécie de ambiente distorcido, um baile de carnaval. Apenas ali, naquele recorte de tempo e espaço, é permitido ser lésbica. Aliás, num recorte menor ainda, dentro do banheiro. Ainda há uma associação com o diabo, como se a figura da lésbica fosse algo maligno, cujo responsável por sua presença fosse o diabo. Apesar da descrição festiva e do clima carnavalesco, a leitura que se pode fazer é que de uma lésbica aqui é bastante restrita. En el texto de Cassandra tenemos una imagen de lesbiana, aquella que menos se encuadra en los padrones de feminidad impuestos. Más allá de eso, tenemos una especie de ambiente distorsionado, un baile en carnaval. Apenas allí, en el recorte de tiempo y espacio, es permitido ser lesbiana. Por lo demás, es un recorte menor, dentro del baño. Todavía hay una asociación con el diablo, como si la figura de lesbiana fuera algo maligno, cuyo responsable por su presencia fuese el diablo. A pesar de la descripción festiva del clima carnavalesco, la lectura que se puede hacer de una lesbiana aquí es bastante limitada. No caso de Ligia Fagundes Teles e mesmo de Clarice Lispector em A Via Crucis do Corpo, as personagens lésbicas são apresentadas como se sua condição fosse um equívoco, uma fase qual precisam passar para evoluir. Tanto
que são sempre personagens infantilizadas que usam sua sexualidade para tentar atingir a atenção masculina. En el caso de Ligia Fagundes Teles y mismo de Clarice Lispector y la Vía Cruces del Cuerpo, las personajes lesbianas son presentadas como si su condición fuese un error, una fase que necesitan atravesar para evolucionar, tanto que son siempre personajes infantilizadas que usan su sexualidad para intentar conseguir la atención masculina. Carol Ben-Simon tenta trazer uma imagem de mais liberdade para as personagens. Duas jovens, relativamente independentes, que saem a viajar sozinhas pelo interior do estado do Rio Grande do Sul. Isso já apresenta uma melhora no repertório de personagens da literatura brasileira, porém está longe de suprir uma falta imensa de representatividade temática em termos de cor, idade, classe social, econômica e cultural. Carol Ben-Simon intenta traer una imagen de más libertad para las personajes. Dos jóvenes relativamente independientes que salen a viajar solas por el interior del estado del Rio Grande del Sur, y eso ya presenta una mejoría en el repertorio de personajes de la literatura brasileña. Sin embargo, está lejos de suplir una falta inmensa de representatividad temática en términos de color, edad, clase social, económica y cultural. Na academia, temos o trânsito de muitos discursos dominantes que barram o surgimento de novas literaturas. E se não barram, ao menos não ajudam em nada em sua circulação na crítica, que no Brasil é bastante acadêmica. Comecemos com o que diz Virgínia Maria Vasconcelos Leal, pesquisadora da Universidade de Brasília, sobre a desestabilização desses conceitos. En el ámbito académico tenemos el tráfico de muchos discursos dominantes que impide el surgimiento de nuevas literaturas, y si no las impiden, no las ayudan en nada su circulación en la crítica, que en Brasil es bastante académica. Comencemos con lo que dice Virginia María Vasconcelos Leal, investigadora de la Universidad de Brasilia, sobre la desestabilización de esos conceptos. Se torna cada vez más difícil sostener una supuesta autonomía de la teoría y de los estudios literarios frente a otros discursos y saberes, sea por la inestabilidad del propio objeto, sea por los innumerables abordajes de crítica y más contemporáneamente por la presencia fuerte del mercado de la industria cultural, que persigue a la literatura por la perspectiva de simple entretenimiento. Por el lado de los autores, la llegada de nuevas voces en el campo literario, intrínsecamente ligado a cambios externos en las relaciones de poder, dificulta la defensa de valores estéticos universales e intransitivos para la categoria de lo literario. A ascensão dos estudos culturais proporcionou e impulsionou o questionamento dos parâmetros estéticos no campo literário, adicionando outros elementos ao jogo. Entram em conflito o pessoal, o político, o social, o genérico, a sexualidade, a subjetividade e a psicanálise. O texto em si nunca é o texto em si apenas. Esses novos elementos a serem considerados no campo de análise vêm provocando mudanças no campo epistemológico, quebrando tudo o que conhecíamos como don't touch, it's art. A pretensa neutralidade da crítica e da teoria deve sempre ser questionada. Onde encaixamos agora a literatura LGBT, não sei qual é a sigla aqui, LGBTQI? E dentro desse vasto grupo, que já tem a sua tônica dominante no interior do seu próprio campo, que é gay ou homossexual masculino, onde encaixamos então a literatura lésbica? El ascenso de los estudios culturales proporcionó e impulsionó el cuestionamiento de los parámetros estéticos en el campo literario, agregando otros elementos al juego. Entran en conflicto lo personal, lo político, lo social, lo genérico, la sexualidad, la subjetividad, el psicoanálisis. El texto en sí nunca es el texto en sí solamente. Estos nuevos elementos, a ser considerados en el campo de análisis, vienen provocando cambios en el campo epistemológico, rompiendo con todo lo que conocíamos como don't touch it, it's art. La supuesta neutralidad de la crítica y de la teoría debe siempre ser cuestionada. ¿Dónde encajamos ahora la literatura LGBT? Porque acá hay pone como una Q también al final. Y dentro de este vasto grupo, que ya tiene su tónica dominante en el interior del propio campo, ¿dónde está la literatura lésbica? Acho que tu pode ler a citação.
Vale resaltar ahora la opinión de una teórica feminista, Rita Teresina Schmidt, del 94, para quien la crítica feminista está en el centro de una propuesta de cambio epistemológico, pues trae en su bagaje una perspectiva de investigación más humanizada. En primer lugar, se centra en la crítica del modelo científico tradicional, en el cual hay una desvinculación del sujeto y de su objeto empírico de investigación. Para ella, el sujeto feminista reivindica su posición específica en una determinada formación sociopolítica e histórica. Se reniega de una supuesta neutralidad, pues su deseo de conocimiento se compromete con los cambios eventuales que su investigación puede efectuar sobre las condiciones reales de existencia. Así, el objeto de conocimiento también se transforma de algo ya preformado para aquello que está siempre permanentemente reconstruído. Agora eu vou falar um pouco mais pessoalmente. O lugar da militância, representatividade e invisibilidade. Esses cruzamentos e deslocamentos tornam o lugar da lesbianidade na literatura um lugar de militância, um lugar político. Mas isso significa que tudo que existe é panfletário? Essas são as perguntas que eu recebi quando o Amora ganhou o prêmio. Se a pessoa chegou a essa conclusão, pode voltar e ler o resto de novo. Não se pode dizer que o engajamento político-literário seja compulsório, contudo, é preciso entender este lugar especificamente porque ele é um lugar de sinceridade. Negar a sua existência é uma forma de apagamento lésbico e de lesbofobia. De repente somos invisíveis. Mas por que você precisa rotular a sua literatura, Natália? O Amora não é um livro lésbico, ele traz questões universais. Ouvi isso diversas vezes em entrevistas e debates. Primeiramente, é literatura lésbica, porque eu sou lésbica e porque escrevo sobre lésbicas, e é uma escolha estética e consciente, porque eu investi em personagens, construções de pontos de vista, em que a identidade lésbica é absolutamente necessária para estar no mundo das personagens. E segundo, obviamente que é universal, porque as lésbicas vivem no mesmo universo que todos. Enfim, eu adoro quando as pessoas me perguntam se é literatura, se eu quero abrir o universo lésbico, como se fosse uma coisa à parte. Tem uma piada. Aí eu fico imaginando esse universo maravilhoso, onde mulheres igualmente maravilhosas tomam drinks e falam de outras mulheres tão ou mais maravilhosas. Um imenso e desejado universo lésbico. Bem, não dizer que é um livro lésbico é uma forma de apagamento. E dizer é um ato político. Isso é, lutar contra um processo de invisibilidade que é histórico-social e que está presente na vida e, por consequência, na literatura, tanto no que diz respeito à temática, quanto à Só um minutinho. Aqui. Tanto no que diz respeito à temática, quanto à representatividade, quanto à teoria. Esta lacuna foi construída ao longo do tempo, em diversos discursos, e está mais do que na hora de tomarmos consciência dos problemas que ela traz e trabalharmos juntas para que seus efeitos sejam extinguidos. El lugar de la militancia, representatividad y invisibilidad. Estos cruces y desplazamientos tornan el lugar de la lesbianidad en la literatura en un lugar de militancia, un lugar político. Pero ¿eso qué significa? ¿Que todo lo que existe es panfletario? Si llegaste a esa conclusión, volví al inicio del texto. No se puede decir que el compromiso político-literario sea compulsorio. Sin embargo, es necesario entender ese lugar, especialmente por ser un lugar de sinceridad. Negar su existencia es una forma de intentar borrar lo lésbico y la lesbofobia. De repente, somos invisibles. Pero, ¿por qué necesitas etiquetar tu literatura, Natalia? Es algo que siempre le preguntaron a ella. Amora no es un libro lésbico, trata cuestiones universales. Escuché eso muchas veces en entrevistas y debates. Primero, es literatura lésbica porque yo soy lesbiana y porque escribo sobre lesbianas y es una lección estética y consciente porque yo invertí en personajes y construcciones de punto de vista en que la identidad lésbica es absolutamente necesaria
para estar en el mundo de los personajes. Segundo, obviamente es universal, porque las lésbicas viven en un mismo universo que todos. Amo cuando dicen que yo presento un universo lésbico en Amora. Me quedo imaginando este universo maravilloso, donde mujeres igualmente maravillosas toman tragos y hablan de otras mujeres aún más maravillosas. Un inmenso y deseado universo lésbico. Bueno, decir que no es un libro lésbico es una forma de borrarlo, y decir que es un acto decir que es un acto político. Esto es, luchar contra un proceso de invisibilidad que es histórico y social, que está presente en la vida y en consecuencia en la literatura, tanto en lo que dice respecto a la temática, en cuanto a la representatividad y en cuanto a la teoría. Este concepto fue construido a lo largo del tiempo en diversos discursos, y ya es hora de que tomemos conciencia de los problemas que este trae y trabajar juntas para que sus efectos se extinguen. Só para concluir, é preciso estabelecer algumas orientações para que possamos falar teórica e tematicamente da questão da identidade lésbica na literatura, tanto em termos de representação autoral quanto literária, porque é realmente estranho pensar em como ainda é revolucionário tratar tratar tema e teoria lésbica no campo literário em 2017. É estranho quando as pessoas não questionam esses apagamentos, é muito estranho. É estranho quando as pessoas... Não. Para que o assunto não caia no obscurantismo e continue sendo relegado a um lugar menor nos campos em que circula, podemos e devemos empreender uma viagem a essa terceira margem da literatura, de modo que ela siga desviante, mas não desconhecida. Uma historiografia ou sua organização crítica do pensamento da arte, por exemplo, são tentativas de aproximação com o tema. Por isso deve ser feito apenas... isso pode ser feito apenas através de pesquisa, e tanto melhor se a pesquisa estiver integrada a outros grupos que têm a mesma preocupação, não acadêmicos de preferência. Assim poderemos ter uma literatura mais representativa e também uma sociedade mais plural e com mais representações menos violentas, espero. Concluyendo todo, es necesario establecer algunas orientaciones para que podamos hablar teórica y temáticamente de la cuestión de la identidad lésbica en la literatura, tanto en términos de representación autoral como literaria, porque es raro pensar en cómo todavía es revolucionario tratar temas y teoría lésbica en el campo literario en el 2017. Es raro cuando las personas no cuestionan esas formas de borrarlo, es muy raro. Para que el asunto no caiga en el oscurantismo y que continúe siendo relegado a un lugar menor en los campos en el que circula, podemos y debemos emprender un viaje en este tercer margen de la literatura, de modo que ella siga regular pero no desconocida. Una historiografía o la organización crítica del pensamiento del arte, por ejemplo, son tentativas de aproximación como tema. Esto puede ser hecho apenas a través de la investigación, y mejor aún si la investigación estuviera integrada a otros grupos que tienen la misma preocupación. De esa manera lograremos una literatura más representativa y una sociedad más plural y menos violenta. Bueno, llegó el momento de aquellos que quieran hacer alguna pregunta. Tenemos dos temas que pregunta, consulta, debate. Por un lado, retomando, yo creo que un poco la línea y lo que englobó lo que escuchamos hoy, es de algún modo lo que da título a la charla, que es el centro, o el tema que puede ligar, que es el tema de la violencia de género, vinculado con temáticas de aborto, vinculado con temáticas de cómo la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia las mujeres lesbianas, ni hablar, en el arte uno tendría, bueno, en literatura 1000 ejemplos, desde las categorizaciones, los géneros, cómo se encasilla o desencasilla, un poco lo que decía Natalia, las tapas de los libros, cuando uno ve, o sea, ahí desde muchos lugares se está hablando eso, y bueno, de algún modo es lo que podríamos tomar como hilo conductor, así que si alguien quiere
No sé si se escucha. Dale, o se escucha. Bueno, ya primero para arrancar de emocionado tengo dos preguntas, una para cada una. Así que empiezo con ella. Gutiérrez, el apellido. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Mencionaste que una de las demandas en la propuesta sobre la legalidad del aborto era incluir no solo a las mujeres, sino a todas las personas con capacidad reproductiva. Mi pregunta es, ¿cómo das ese salto? Porque el reclamo suena increíblemente lógico, pero también suena lógico las demandas por los derechos de libertad y autonomía sexual, y aún así se siguen dando. Entonces mi duda es esa, ¿cómo pasás de pensar la legalidad del aborto para la mujer a el grupo inclusivo que es para todas las personas con capacidad reproductiva? ¿Vamos contestando o cómo hacemos? Sí, me parece que lo... Bueno, es sumamente interesante. ¿Se escucha? Sí. Es sumamente interesante tu pregunta porque creo que muestra en otros planos algo de lo que también Natalia planteaba, digamos, cuáles han sido las luchas y las estrategias de los grupos LGTBIQ, no sé cómo se dice, en todo lo que ha sido también sus reclamos de derechos en los últimos años, por decirlo de alguna manera. Estos reclamos de derechos, que en el caso argentino, porque la campaña es argentina, ahora este llamado global del 28 de septiembre es justamente ampliar a una campaña en América Latina, este proceso de la lucha por el aborto legal, dentro de la campaña tuvo cambios enormes durante los 10 años, 12 años que lleva la campaña, justamente por los cambios que se iban produciendo en las condiciones políticas, sociales en las cuales estábamos trabajando y paralelamente en las luchas de los movimientos LGTBIQ con las contradicciones, las dificultades y las problemáticas y los conflictos de esos vínculos y de esas alianzas. Dado matrimonio igualitario y dado ley de identidad de género, aparece claramente, sobre todo en ley de identidad de género, la opción, ¿no?, de la posibilidad de optar por la identidad autopercibida, no la que tenés como supuesto origen biológico, corporal, o no sé cómo decirlo. Entonces me parece que ahí dio una visibilidad muy potente a ciertas identidades, que no es que no sepamos todos que existen desde que el mundo es mundo, pero una visibilidad muy fuerte en términos de legalidad. Ahí las figuras trans son claves en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de la campaña? La campaña se constituye por 350 organizaciones, por mujeres autónomas, independientes, grupos territoriales, sindicatos, partidos políticos, lo que se te antoje. La campaña es absolutamente horizontal y solo suscribir a los 3 principios de la campaña hace que si querés, entrás y sos parte, digamos, ¿no? Entonces, uno de los debates fuertes que apareció al interior de la campaña, justamente por las presencias, también visibilización de las feministas lésbicas, que fue otro debate en otros tiempos entre las feministas heteros y las lésbicas, aparecen también dentro de la campaña las personas trans, las personas travestis y una serie de otras realidades con otras demandas. Cuando se va a hacer la presentación, la campaña tiene como un leitmotiv, que ya nos reímos. Cada 2 años presenta el proyecto y cada 2 años se cae. Bueno, lo damos de vuelta y se cae y ahí va el juego. Entre tanto, también por un proceso de penalización social del aborto muy importante han aparecido otras estrategias, socorristas, profesionales, la red de profesionales por el derecho a decidir, que son médicos que trabajan en el sistema público y se hacen cargo de los abortos, la red de comunicación, la red de abogadas para litigios, bueno, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo la demanda por el aborto legal, aunque sea esta fetichizada democracia, sigue siendo un eje central de la campaña. Entonces en el año 2016 había que presentarlo de nuevo. Bueno, ¿qué vamos a presentar? El mismo desde hace 10 años, vamos a revisarlo un poquito. Entonces en el 2015, en la plenaria nacional, que se hace una vez al año, presentamos todas, se decide que ese año se va a dedicar a armar foros de discusión sobre el proyecto del aborto. Se arman foros de discusión en todo el país, se arma una comisión redactora que le diera como forma, y con los formatos que tiene la cuestión jurídica, digamos, forma a todos esos debates que había habido en todo el país durante todo el 2015, le da una forma como de ley y lo discutimos todas en la plenaria siguiente en marzo del 2016.
ahí surgen cosas interesantísimas. Y una de las cosas que surgen es que el primer artículo de la ley dice: esta ley le cabe a toda mujer. Una plenaria, nosotros estamos en plenaria 2 días, éramos 250 personas. Un día de la discusión era ¿por qué mujer? En la primera cosa, eso fue como súper interesante. ¿Por qué mujeres? Bueno, todo va a persona, todas las discusiones de la teoría política, ¿qué quiere decir persona? Las implicancias de persona. Entonces se acordó que va mujer en el primero, y en el artículo 11 dice que le caben todos los principios de la ley a todas las personas con capacidad de procrear, esto va para las trans, acorde a los principios de la ley de identidad de género. Eso es producto de las luchas, no es producto de otra cosa, es el debate teórico-político que se dan respecto del proceso de lucha. Y como vos tenés una campaña que tiene organizaciones territoriales o organizaciones propias del movimiento LGTBI, así como por ejemplo hubo una demanda muy fuerte de los profesionales de la salud, sacar finalmente la opción, digamos, de... ¿cómo se dice esto? Se me fue. Bueno, yo me voy a acordar. La objeción de conciencia se sacó en esta propuesta de ley. O por ejemplo el problema de los menores, ahí hay un autor, porque hubo cambio de código civil y comercial, y una de las autoras de la ley, que es Nelly Millerki, que es una de las que escribió esa parte del código, trabajó un montón para que justamente la ley tuviera mayor acceso a más jóvenes de adolescentes sin autorización, en lugar de 16 años, 14, y bueno, toda una serie de vericuetos y de cosas que van cambiando, producto de cambios legislativos, pero básicamente producto de las luchas políticas. Es por eso que pasa eso, no es porque hay un grupo de iluminadas, ni de académicas, ni de nada que se avivaron, ahora tenemos que hacer eso. Es la tensión y la complicación de las organizaciones que no son verticalistas, que son horizontales, aunque haya voces autorizadas contra las cuales tienen que pelear, tampoco vamos a hacer la panacea, ¿no? Eso me pasa. ¿Y tenías una pregunta? Sí, igual me quedó la genialidad de la pregunta, ¿por qué mujer? Porque es una pregunta que de tan simple parece boluda, pero es real. ¿Por qué mujer? Y de ahí surge la necesidad de incluir cualquier persona con capacidad de procrear. ¿Por qué mujer? Porque tiene capacidad de procrear. Claro. Y porque históricamente... Claro, no, pero ¿por qué solo mujer? No, es que no tiene solo mujer la ley, esa es la novedad. Claro, no, pero me refiero a cuando comentabas el tema del plenario y de los días que se turnaban por temas y alguien lanza la pregunta ¿por qué mujer? Y ahí te ves en la obligación de reconstruir todo, porque es lógica. Hay gente que cree que es solo mujer, y ese es el problema de lo que te estoy diciendo, de una discusión mucho más amplia, donde hay si aceptan las diversidades, te jodiste, te lo digo en criollo, o no, te jodiste, pero también te enriqueciste si sos capaz de abrir la cabeza. O sea, el feminismo viene discutiendo desde hace 200 años, pero podríamos decir más cerca, desde el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Esos son los dos feminismos, y después el postestructuralista ni que hablar, justamente quiénes son los sujetos de esas políticas, entre otras cosas, digamos, ¿no? Pero ¿quiénes son los sujetos de esas políticas? Y no piensan lo mismo, y son todas feministas, y todas dicen que lo personal es político, ¿me entendés? Entonces, ese es el debate, pero a mí me parece que la riqueza es justamente enfrentar ese debate. Y de ahí, en este caso, salió algo muy decente, excesivamente decente para lo que vemos en el mundo en general, digamos. Total, igual no va a salir, no te preocupes. Pero el debate es interesante. Y bueno, mi segunda pregunta era para Natalia. Sobre la mención que hacía de que mucha de la literatura que se rotula, que trata el tema del lesbianismo, cae en el carácter de presentarlo como una conducta desviada, como una conducta que por caer fuera de la heteronorma es indeseable y demás. Mi pregunta es, ¿cuál es el primer obstáculo que ella cree que hay que superar para llegar a una literatura que no la presente ni como norma de desvío, ni como desvío de la norma, ni como conducta indeseable? Porque no es solamente una cuestión literaria o de las artes, es una cuestión que, como mencionaban antes, atraviesan las cuestiones de clase, de etnia, de edad, de crianza, en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el primer obstáculo para llegar a esa literatura? Porque mencionaba que le decían literatura lésbica
como si fuera una literatura de género y como si el hecho de ser literatura de género de alguna manera lo menospreciase o le quitara ciertas de sus virtudes. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el primer obstáculo que ella cree que hay que superar? Bom, eu posso abordar isso de vários ângulos. Acho que eu posso abordar isso como escritora, que é tentar de alguma forma, como escritora, eu posso tentar outros tipos de representatividade, que foi o que eu tentei com o Amora. Por exemplo, aqui eu tenho contos com mulheres, com lésbicas velhas, senhoras, que passaram a vida inteira juntas. Isso não aparecia muito na literatura, porque a literatura, os personagens da literatura que se apresentam como lésbicas, em maior parte, têm um corte etário e social. E elas são feitas, geralmente, um pouco fetichizadas, um pouco sexualizadas. Por exemplo, o Amora, ele passa muito longe de ser um livro erótico. E isso já é um passo para desestruturar esse sistema, para quebrar isso. Não é um livro erótico, é um livro lésbico, mas não é homoerótico. Talvez homofetivo fosse uma definição melhor. Quer traduzir a primeira? Compreendeu? Sí, a grandes rasgos, sí. Precisa tradução? Só pra... Não? Tá. Homoerótico no, pero afetivo. Homofetivo. Não fetichizado. E então acho que isso também é um fruto de ter um escritor que se posiciona como homossexual. No caso, eu me posiciono como lésbica para escrever, e por isso que eu falo que é uma escolha de sinceridade. Porque você está falando sobre uma coisa que você vive, que você vê ao seu redor, que são seus amigos, que são sua família. Então, talvez isso seja uma via para quebrar isso, para chegar. Depois a gente tem algumas outras em que eu não sei se eu consigo sozinha furar, porque a parte escrita eu posso fazer. Mas, por exemplo, o mercado editorial é algo muito estranho e dominado por editores, né, masculinos. Bom, o selo das meninas aqui, da Odélia, é composto por mulheres. Sim, 9 mulheres. 9 mulheres. E isso é raríssimo. Agora, no Brasil, a gente tem, acho que uma editora grande, que é a Ubu, que é um selo de mulheres. Porque isso cria uma curadoria também nos livros. As pessoas escolhem outro tipo de literatura. Porque senão, eu vejo isso porque no Rio Grande do Sul, na universidade que eu estudo, tem um curso de escrita criativa. Muitos escritores saem dali, e esses escritores têm amigos em jornais, eles têm amigos em editoras, eles têm amigos na academia. O curso de escrita criativa só tem professores homens, então eu não consigo acreditar que não haja mulheres com capacidade intelectual e criativa para escrever. Então eu acho que são outros tipos de barreiras que precisam de uma certa organização para serem derrubadas. Por exemplo, entrar no mercado editorial com um selo composto por mulheres, criar grupos de pesquisa orientados para olhar essas produções, para realmente analisar essas produções, porque às vezes quem publicou? Uma mulher. Literatura feminina. Ai, que ódio. Porque não pode. Parece que esses teóricos têm preguiça. Às vezes eu vejo uma certa preguiça, eu vejo preguiça da mídia. Quando o Amora ganhou o prêmio, eu fui completamente esquecida dos jornais. O Prêmio Jabuti é um dos prêmios mais importantes do Brasil. E a minha categoria tinha alguns nomes bem grandes da literatura. São 27 categorias, mas 3 de ficção. Poesia, contos e romance. Isso, novelas.
E aí ganhou Arnaldo Antunes, que é um famoso, né, na poesia, Julian Fuchs, que inclusive ele é argentino, mas mora no Brasil há muito tempo, com um belíssimo livro chamado A Resistência, que fala inclusive sobre a ditadura aqui. E eu. Essas foram as 3 categorias. Nas manchetes do jornal estava escrito o nome deles. Fulano, Julian e Arnaldo Antunes ganharam o prêmio Jabuti. Daí você abria a matéria, não tinha, só na lista tinha meu nome. E no meu próprio estado, a pessoa que ficou em segundo lugar é um contista muito importante, é o Luiz Fernando Veríssimo. Havia também o Rubem Fonseca na mesma categoria. E a manchete do jornal do meu estado foi: Luiz Fernando Veríssimo não ganha o prêmio Jabuti. Então, como combater, como criar espaços para furar isso, se não se infiltrando nesse sistema para de dentro fazer alguma coisa? Aí, não sei se eu te respondi, mas eu acho que assim. Sí, yo quería hacerte una pregunta en relación a esto. A mí me parece que hay como, para analizar estas cuestiones que vos planteas muy bien, como 2 niveles, ¿no? Me parece que uno es el nivel académico, que tiene unas reglas muy propias y que en el caso de Argentina también nos hacía muy difícil introducir los temas genéricos, por decir géneros, sexualidades, LGTBI, en el plano académico, tanto en lo que es la Facultad de Filosofía y Letras, como, por decirte 2 espacios grandes, ciencias sociales en general. Me parece que ese es un debate, esa es una disputa que tiene reglas parecidas a las que vos planteás. Ahora, otro nivel, y ahí va mi pregunta, porque estoy pensando, por ejemplo, en Perlonger, en Brasil, en tanta gente desde los años 70 que producía desde el campo, también que eran varones, ¿no? Muchos, pero que producían en el campo, y en el campo, por ejemplo, de la música, una revolución en términos de las cuestiones de las sexualidades que en Argentina eran imposibles ni de pensar. Estoy pensando en los 70, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con todo ese otro universo que, por ejemplo, aquí es muy potente? Bueno, las editoriales independientes, las formas de producción, que son muy potentes, muy, para mí, de excelente calidad en el campo de la literatura, sobre todo, y en otros campos, por fuera de la academia. O sea, dejar como afuera del análisis de la academia qué pasa en Brasil con todo ese otro mundo que acá en Argentina no es marginal, uno no lo vería como marginal por estar por fuera de la academia. E tiene uma riqueza enorme, por isso essa é a pergunta. Bom, isso que tu falou foi bem... Nem eu não tinha me dado conta de perceber que marginal é o que está fora da academia, e simplesmente é. Mas o que acontece... posso falar da literatura? Aqui. Mas essa professora, que é a Regina Del Castano, com essa pesquisa que ela faz, o grupo se chama GELBC, G-E-L-B-C, que é Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea. O trabalho dessa mulher é um trabalho que revolucionou a literatura, porque hoje a gente tem outras literaturas. Sim, mas ela busca sarar, porque como isso, por que ela faz? Ela junta esses grupos. O Brasil é imenso, então ela junta o sarau, ela avisa, tem um sarau de periferia acontecendo lá. Então ela chama o cara do sarau para vir falar na universidade. Uma coisa que está acontecendo muito agora no Brasil, que a cena está muito boa, é o slam, que é poesia falada, né? E tem eles chamam de batalhas, duelos, né? De poesia falada. E isso está acontecendo muito agora. E aí a gente e pelo Facebook, obviamente, a gente consegue se conectar. Mas sem o trabalho dessa mulher e sem o trabalho de grupos de pesquisa dela, a gente não saberia que essas coisas existem. Então a academia continua tendo um papel central, sim.
Sim, a literatura é muito elitista no Brasil. E se lê, acho que muito menos do que aqui ainda. Creio também por conta de uma alfabetização geral muito tardia, né? Lá no Brasil, sim. O meu mestrado eu fiz sobre uma escritora porto-alegrense, e aí eu tive que levantar alguns dados sobre questão de alfabetização de mulheres e tal no Brasil. E da população toda, mais ou menos 60% da população no final dos anos 60 ainda não era alfabetizada. Então isso resulta... A mí me gustaría también preguntarle algo a cada una. Parecen medio simples mis preguntas, pero Natalia, ¿qué te parece cuando una persona que no pertenece a la comunidad LGTBQI escribe sobre personajes o experiencias que les pasan a personajes que sí pertenecen a la comunidad? Que está bueno que los incluyan o que por ahí no representan muy bien a essas experiencias. Eu ainda não sei o que pensar sobre isso. Porque a literatura também ficção, é a construção de um personagem. Mas me irrita muito, por exemplo, falando da crítica, de como isso surge nos jornais, um pouco antes de lançar o Amora, não, um pouco depois que eu apresentei o Amora, num grande jornal do Brasil, saiu uma matéria com um título horrendo. A manchete dizia: personagens gays em livros publicados por grandes editoras apontam para a naturalização do tema. Então, sim, isso estava no manchete do... Não, absurdo. No jornal, né? E aí eu fui olhar a matéria, tinha um amigo meu que estava escrevendo, que o livro dele estava sendo resenhado no jornal, que é Homens Elegantes, o nome. Então o Samir é gay, escreveu esse livro e estava lá. Todos os outros 8 que estavam lá eram homens, todos, e hétero, que tinha um personagem ou outro gay. Então, essa preguiça me irrita, sabe? Tem outro tipo... Se você quer falar no jornal de literatura homossexual, enfim, procura alguém, então, mais representativo. Não bota 8 homens brancos para falar de representatividade de gênero. Que? Parece louco isso. Não, já o título de naturalização... Sim. Então me incomoda um pouco essa comercialização meio banal assim do tema, mas como trabalho ficcional não me incomoda. Gracias. Perdón, el diario que lo publicaba, perdón, yo no entiendo. ¿Qué diario era? ¿O Globo? Tenías otra pregunta. Sí, Alicia, te quería preguntar, ¿cómo le respondes a las personas? No sé cómo plantearlo muy bien. Como que les incomoda que la mujer o solamente la persona que tenga la habilidad para procrear tome la decisión sobre el aborto. Porque el año pasado leí una noticia sobre Uruguay de una chica que quería abortar y que la persona que había aportado el esperma del padre no quería criarlo, porque se dice que como que a los padres se los obliga a criar a los hijos cuando no quieren tenerlos. Y que, o sea, entiendo la diferencia biológica, digamos, porque no es lo mismo obligar a un padre a que pase plata o obligar a una mujer a que pase por el embarazo, pero ¿cómo le respondes a esas personas que plantean eso? No sé si se entiende. Sí, te entendí perfecto porque tuve una discusión, toda la clase, 2 horas sobre eso. Sí, claro, es una discusión que para mí se homologa al derecho de la mujer y al derecho al feto, con los grupos, digamos, antiderechos, que lo que plantean es como una colisión de derechos. Bueno, muy bien, las mujeres tienen derecho a decidir, pero el feto tiene derecho a no morir, teóricamente. Cosa que ahí hay una disparidad enorme. A mí me parece, primero, que si en una situación de un embarazo no buscado, no hablo de no deseado porque hay componente de otro orden en el deseo que por ahí es inconsciente o qué sé yo, no buscado, existe un hombre y una mujer, si existe, porque por ahí no existe.
El varón no existe. Ya digo, no existe realmente en la toma de decisión. Si existe, a mí me parece que lo ideal es tratar de resolverlo conjuntamente. Y si hay colisiones de intereses, yo no tengo ninguna duda que el último derecho es de la mujer. Porque estamos hablando del cuerpo de una persona, en este caso de una mujer, que no tiene por qué portar un proyecto de vida que no es su proyecto de vida, por las razones que fueran. Entonces a mí me parece que si el punto llega a un punto crítico de que una mujer no quiere y un varón sí quiere, si no hay forma de conciliar ahí, yo lo que digo es que el derecho último es de la mujer. Sí, porque les encanta decir como que bueno, es su hijo, pero no cómo le vas a matar a su hijo. Y bueno, pero está en parte de su cuerpo. Por eso digo, si existe algo que sea parecido a lo que se llama una pareja, o bueno, si existe la otra persona implicada en ese embarazo no buscado, a mí me parece que lo mejor es encontrar formas de consenso, tratar de encontrar la manera de consensuar la decisión. Si la decisión es incompatible, para mí la decisión última es de la mujer, porque la aportación del embarazo es en el cuerpo de la mujer. Y si yo digo la libertad de decir sobre el propio cuerpo, digo, me parece que está ahí. Perdón, porque debatiendo sobre ese tema con otra persona, me han planteado, y bueno, pero de última son 9 meses nada más que va a tener que pasar por eso. Es como, pero no es tan simple. Decide que sí, decide que los pase, Sí. No, nada que ver. Pero lo podés pensar como en muchos planos, que no lo voy a desarrollar acá, pero lo podés pensar en un plano, como te digo, en relación a todo lo que podés trabajar sobre la dimensión del cuerpo, la dimensión más, si querés, híbrida de derecho, desde la filosofía, desde la subjetividad, desde muchos lugares que para mí ahí no hay discusión. Hay una pregunta por allá, si no me equivoco, y me parece que ya vi unas cabezas que se asomaban, que tendríamos que ir cerrando, me parece. Bueno, yo escuché lo que usted dijo antes y lo que ahora volvió a decir, esa frase, proyecto de vida. No leí su libro, pero me sonó fuerte la frase proyecto de vida, ¿no? Como que a alguien se le va a aportar un proyecto de vida porque tiene, bueno, y aparte usted lo explicó muy bien en el tema de la lucha entre el feto que está hecho allí. Yo no puedo expresarlo, por ahí usted lo hace mejor porque estudió el tema profundamente, entre el feto y el proyecto de vida de la madre, ¿no? Entonces ahí hay como un choque, ¿no es cierto? Entonces usted le da como una importancia suprema al proyecto de vida, que puede ser vastos proyectos, distintos proyectos, pero en eso no se piensa en el tema del feto que ya está fecundado y que por mi proyecto de vida voy a cometer un crimen, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener algunas diferencias importantes. Para mí un aborto no es un crimen. Ajá. Vamos a partir de ahí, por eso me parece que esas son las políticas punitivistas. Nosotros decimos lo siguiente: educación sexual para comprender, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. O sea que tenemos clarísimo que esa es la cadena. Son pasos. Son los 3 eslogan de la campaña. Correcto. O sea, el aborto legal no es lo único, sino que lo que nos importa sustantivamente, ni siquiera pensado como un método anticonceptivo, ojo, sino que lo que nos importa fundamentalmente, pero va muy engamado, es que la educación sexual integral sea efectiva en todos los ámbitos de la educación, pública, privada o lo que fuera, que sea efectiva, no como nosotros que tenemos una ley que no se efectiviza nunca. Entonces, lo primero es eso, que las personas, todas ellas, desde muy pequeñitas, accedan a la educación sexual integral. Se presupone que a partir de eso, y existiendo un Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Procreación Responsable en el nombre, que tiene que entregar anticonceptivos, que tiene que dar información, etcétera, etcétera, las personas van a conocer los modos en que pueden acceder a las formas de cuidar, no llegar a un embarazo no buscado, o sea, la anticoncepción. En ese segundo plano, por eso también demandamos por eso, en ese segundo plano sabemos muy bien que existe un programa y que por momentos, y eso difiere de distintos momentos políticos, ha habido acceso
a la anticoncepción, a la información, y otros momentos, este es un momento bastante difícil, regresivo, en algunas cosas el acceso se pone más complicado. Pero entonces queremos que la gente sepa, esté informada, queremos que la gente acceda a los modos de poder programar la reproducción, lo que la OMS dice, cuántos hijos tener, cómo, cuándo y dónde. Y si todo eso no funciona, queremos aborto legal. Aborto legal justamente para no morir, porque las que se mueren son las que no tienen acceso ni simbólicos, ni culturales, ni materiales a un aborto seguro. Y de hecho existe en nuestro Código Penal desde el año 1921 lo que llaman las causales, que es legal en muchísimas condiciones. Riesgo de vida de la madre, riesgo de salud y violación. Pero como no lo querían entender, desde el año 1921 no lo quieren entender, la Suprema Corte en el año 2012 saca una acordada donde dice, que se llama FAL, no se discute más. El aborto es legal en caso de violación a cualquier mujer en cualquier condición, a sola declaración jurada, sin ninguna intervención ni de la policía ni de nadie. Todavía hay muchas provincias que lo siguen sin entender, porque el protocolo de atención de interrupción legal del embarazo, no clandestina, legal del embarazo, hay muchas provincias que siguen sin quererlo aceptar. Aunque haya una violación, no lo hace. Hay muchos que no, muchos sistemas de salud que no, porque además el protocolo es nacional, pero se tiene que aceptar después en las provincias. Y muchas provincias, por razones que ya sabemos, no lo aceptan. No, porque son federales. ¿Por qué? Claro. Pueden elegir su propia ¿Por ley. qué digo yo proyecto de vida? Porque si nosotros nos atenemos a la concepción de salud de la Organización Mundial de la Salud, que ya es viejísima, pero estuvimos discutiendo una cosa de hace muchos años, es la salud integral. Eso es un derecho humano básico, la salud integral de las mujeres. La conferencia del Cairo lo dijo, Internacional Naciones Unidas, la conferencia de Beijing, la Organización Mundial de la Salud, a través de investigaciones y de discusiones y debates, dijo que la salud integral es un derecho humano básico de las mujeres. Y la salud integral es física o biológica, psíquica y social. Entonces, cuando yo digo proyecto de vida, estoy diciendo que ahí puede estar interviniendo componentes del orden de lo social que hacen a que una mujer no esté ni pueda estar en condiciones de tener un hijo. Si tiene 6 hijos y los recursos que tiene no le permiten alimentar a un nuevo hijo, esa es una condición importante para la cual la mujer pueda decidir no tener un nuevo hijo. Y debemos sacrificar un nuevo hijo. Si tiene 17 años y quiere estudiar en la universidad y no se considera con condiciones para ser madre, esa es una condición de afección a su salud psíquica y a su salud social. Yo no considero que sea un asesinato y ahí tenemos un punto de diferencia que no lo vamos a poder resolver Pero en esta mesa. Pero disculpe, no lo vamos a poder resolver. Eso que usted dice que no le da... Creo que por una cuestión de horario los debates se pueden seguir. Entiendo que en esta mesa es atendible tu punto, no creo que sea el lugar en una mesa donde estamos hablando de aborto legal, pero se puede seguir discutiendo afuera y aparte por una cuestión de horario tenemos que ir cerrando. Muchas gracias.